Sean todos bienvenidos a este programa de podcast Laborando Ando. Nosotros nos dedicaremos a compartir temas sobre el derecho mercantil, así que en este segundo episodio trataremos el tema titulado Títulos y operaciones de créditos, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. Comenzando con títulos de crédito, su concepto y su naturaleza, las características y el funcionamiento, los tipos de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, las acciones, obligaciones o bonos, lo que es el endoso y el aval, los tipos de endoso, las clases de aval, las operaciones de crédito, el crédito, su apertura, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Y bueno, este es el temario a tratar el día de hoy, así que vamos a comenzar con este segundo episodio. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Dafne y el día de hoy, junto con el equipo de Laborando Ando, compartiremos el tema de títulos y operaciones de crédito. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Dayani y así como lo comenta Dafne, este es nuestro segundo episodio y espero les agraden todos los contenidos que veremos el día de hoy. Así es, Dayani, reciban un saludo de mi parte. Mi nombre es Joali y es todo un placer estar nuevamente aquí en este segundo episodio. Los temas que abarcaremos el día de hoy son de mucha importancia en la vida cotidiana, así que espero les sea de gran ayuda. Muy buenas a todos, yo soy Jimena y efectivamente Joali, estos temas son muy importantes e interesantes, así que esperemos les agrade todo lo que se presentará el día de hoy. Hola a todos, yo soy Montserrat y el equipo de Laborando Ando ha preparado este episodio con mucha y enriquecedora información, así que comencemos con estos temas y empecemos contigo, Dafne. Vamos a comenzar con títulos de crédito, su concepto y su naturaleza. Y bueno, su concepto nos dice que el título de crédito es el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual, por efecto de la circulación y en tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. La naturaleza de los títulos de crédito se van a clasificar en lo que son títulos de crédito como actos de comercio, que por su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consiguen son actos de comercio. También en lo que son los títulos de crédito como cosas mercantiles, y estas son cosas mercantiles, los títulos de crédito. Los títulos de crédito como documentos, que son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Los títulos de crédito son documentos constitutivos porque sin el documento no existe el derecho, pero además el documento es necesario para el ejercicio del derecho. Y bueno, vamos a explicar lo dicho con anterioridad, empezando con los títulos de crédito, que son los documentos que le van a dar u otorgar a la persona que los tenga en su poder los derechos de alguna obligación de pago o lo que este documento contenga, pida o exija. Y bueno, los títulos de crédito, como lo dijimos antes, se van a clasificar como cosas mercantiles, es decir, que hacen objeto de comercio. También se clasifican en actos de comercio por las operaciones que realizan y son documentos ya que en ellos pues se plasma lo que se va a ejercer, lo que se consigna, y también son documentos constitutivos porque así como se vuelve un derecho, en ellos también va a recaer otro derecho. Y en los títulos de crédito está lo que es el cheque, el pagaré y la letra de cambio, pero esos temas los vamos a explicar en unos momentos. Así que cuéntanos, Dayani, ¿tienes algo que compartir u opinar respecto a este tema? Claro que sí, Dafne. Retomando un poco lo dicho anteriormente, los títulos de crédito son documentos necesarios para que pueda existir el derecho y se clasifican de distintas maneras como actos, cosas o documentos. Continuamos contigo, Joali. Ahora les hablaré sobre las características y funcionamientos de los títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.
Las características de los títulos de crédito son la incorporación. Se dice que el derecho está incorporado al título de crédito porque se encuentra tan íntimamente ligado a él que sin la existencia de dicho título tampoco existe el derecho ni por tanto la posibilidad de su ejercicio. Los títulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones en ellos consignadas. La posesión y prestación del título de crédito legitima a su tenedor, lo faculta para ejercitar el derecho y exigir. Literalidad. De ello se desprende que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinados estrictamente por el texto literal del documento. Autonomía. Se dice que el derecho incorporado a un título de crédito es autónomo porque al ser transmitido aquel título atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio independiente y consecuentemente el deudor no podrá oponerle las excepciones personales que podría haber utilizado contra el tenedor anterior. Esto es, los obligados no podrán oponer al último tenedor las excepciones personales que pudieran haber formulado contra los tenedores precedentes. Títulos de crédito avalan la responsabilidad que tienen ambas partes de cumplir con lo estipulado en el documento, y dentro de este se presentan algunas características para tomar en cuenta. La primera es la incorporación. Uno como beneficiario debe presentar el documento que realmente avale el derecho a ejercer por parte del librador. Por lo tanto, papelito habla. En cuanto a la legitimación, si yo no tengo ese documento en mi poder, simple y sencillamente no contamos con el derecho de exigir el pago del mismo. La literalidad. Es muy importante tener cuidado a la hora de rellenar estos documentos, pues a la hora de cobrar o exigir el derecho se tomará en cuenta lo que dice el título de crédito. Por eso, ambas partes, antes de firmarlo, deben de corroborar que sus datos personales y la cantidad a pagar sea la correcta, ya que después de esto no se podrá modificar. Y en cuanto a la autonomía, si transmito el derecho a otra persona porque no veo ganancias en esperar el dinero y requiero urgentemente de este, la persona que ahora es la dueña de la deuda tiene un derecho independiente al mío. Gracias por ese tema que nos acabas de explicar, compañera Yoali. Como lo mencionas, los títulos de crédito cuentan con esas 4 características sumamente importantes, ya que de no contener alguna de estas, puede ser que estos no tengan validez. Pasemos contigo, compañera Montserrat. Muchas gracias, Jimena, por ese comentario. A continuación hablaremos sobre los tipos de títulos de crédito. Nos dice que los criterios de clasificación de los títulos de crédito son clasificados por la doctrina atendiendo a diversos criterios: por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan, por su forma de circulación o por su forma de emisión, etc. A continuación examinaremos algunas de dichas clasificaciones. Las primeras: títulos de créditos públicos y privados. Son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo, y los privados los emitidos por los particulares. Nominados e innominados. Se conoce con el nombre de títulos de crédito nominados a aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales ésta da nombre de letra de cambio, cheques, etc. Son títulos innominados los que sin tener regulación legal han sido creados por los usos mercantiles, únicos y con copias. Son títulos únicos aquellos que no admiten reproducción. Frente a estos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares, que representan una sola declaración de voluntad. Simples y complejos. Son títulos simples los que representan el derecho a una sola prestación, y complejos los que representan diversos derechos. Principales y accesorios. Son principales los títulos que no se encuentran en relación de dependencia con ningún otro. Son títulos accesorios los que derivan de un título principal. Completos e incompletos. En los primeros, el contenido del derecho a ellos incorporado resulta del texto del documento. Esto es, en los títulos completos, el derecho aparece íntegramente en el documento, letra de cambio o pagaré. Se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho. Los individuales y seriales.
Los títulos individuales o singulares son aquellos que se emiten en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada. Por el contrario, los títulos seriales o de masa que constituyen una serie nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas. De crédito y de pago. Se habla de títulos de crédito en un sentido restringido para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito, y de títulos de pago por los que se constituyen medios aptos para realizar pagos. Abstractos y causales. Todos los títulos de crédito, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada, conocida con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente. Pues bien, aquellos títulos que hacen referencia a esa causa y consecuencia, les son oponibles las excepciones derivadas de las mismas, reciben el nombre de títulos causales. Por el contrario, se desligan por completo de la causa que les dio origen. Esto es, esa causa es independiente, extraña a la relación contenida en el título. Son ellos los títulos abstractos. De crédito, de participación y representativos. Son títulos de crédito en sentido estricto, aquellos que consignan un derecho a prestación en dinero. Los títulos de participación son los que contienen o representan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica. Los títulos representativos consignan el derecho a la entrega de mercancía determinadas o determinados derechos sobre ellas. Los títulos representativos de mercancía tienen una gran importancia, por lo que se refiere a su función económica, que tiende a facilitar la circulación de tales bienes a través de la simple circulación del documento. Nominativos a la orden y al portador. Esta clasificación se encuentra a su base en las diferentes formas de circulación de los títulos de crédito. Un ejemplo de los títulos de crédito público es aquellos que se les da a las personas morales, como lo son las instituciones que pertenecen al gobierno y piden algún tipo de crédito en nombre de este o bajo su denominación. En el caso de los títulos privados, son aquellos que se les da a las personas físicas o mejor conocidas como personas particulares, es decir, de alguna institución privada hacia alguna persona particular. En el caso de los nominativos encontramos los cheques, letras de cambio. Los podemos utilizar en la vida cotidiana como una forma de pago, por ejemplo, cuando pagamos la renta de algún local que estamos alquilando, el pago de algún proveedor, etc. En el caso de los únicos, son en los cuales solamente puede existir uno solo. Como se mencionaba anteriormente, sería el caso de un cheque, el cual será expedido una sola vez, y el caso de los con copia podemos encontrar los pagarés, ya que estos pueden reproducirse en cuantas veces indiquen los interesados o cuantos les permita la ley. Las simples pueden representarse con una letra de cambio, lo cual es utilizada como medio de pago cuando se realiza alguna compraventa entre dos personas físicas, etc. En cuanto a las complejas, son utilizadas en operaciones o tratos entre personas morales que conlleva un poco más de intereses legales. Los accesorios se encuentran en los bonos de prenda, los cuales permiten que el dueño de algún depósito de mercancías pueda vender sus productos. Un ejemplo podría ser la ropa o de otra persona sin necesidad de sacarla del almacén, en pocas palabras, es decir, como un traspaso. Todos estos varían en sus obligaciones y derechos dependiendo a quién van dirigidos y a su grado de interés de que le den los participantes. Así es, Montserrat. Debemos de aprender a determinar la función y características de cada título de crédito y distinguir cuál es el que se adapta mejor a la necesidad. No es necesario recurrir a tanto papeleo si la cantidad por la cual estás expidiendo un documento no es una cantidad fuerte, pero en caso de serlo se debe de tener cuidado y cumplir con todas y cada uno de los requisitos para que después no sea invalidado el documento. Muchas gracias por ese comentario, compañera Yoali. Ahora hablaremos un poco acerca del cheque, el pagaré y la letra de cambio. Bien, comencemos con el cheque. Podemos definir el cheque actual como un título valor que contiene una promesa de pago del librador en favor de una persona determinada o del simple portador del título, que pretende ser efectiva a través de la orden o mandato de pago
que da a su banco en base al contrato previo y a la disponibilidad monetaria que en él mantiene. Mientras que la letra es generalmente un instrumento de crédito por cuanto entre la emisión de la misma y su vencimiento existe un plazo más o menos largo durante el cual el deudor cambiario goza de la disponibilidad del crédito. El cheque es siempre a la vista, por lo que su función normal es la de instrumento de pago de determinadas deudas. Por eso se ha señalado que quien utiliza una letra de cambio necesita dinero, mientras que quien emite un cheque tiene dinero. El pagaré. El pagaré es un título o valor que contiene la promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero a favor o a la orden de la persona determinada. Al igual que la letra de cambio, puede utilizarse como instrumento de pago de crédito, comercial y financiero, y de garantía. Sin embargo, a diferencia de ella, no contiene ni un mandato de pago ni aceptación. Únicamente consiste en una promesa de pago. Respecto al cheque, se diferencia, además de que el pagaré no contiene mandato de pago, en que aquel es pagadero a la vista. Letra de cambio. De forma descriptiva, podemos definir la letra de cambio como un título valor que incorpora una orden de pago del librador dirigida al librado para que pague una cantidad de dinero al tomador o futuro tenedor del título, y una promesa de pago del propio librador en la que se compromete a satisfacer la cantidad expresada en el título en el supuesto de que el librado no lo haga. Para facilitar la comprensión de la definición, parece oportuno señalar que en el momento del libramiento o emisión de la letra, normalmente aparecen tres sujetos. El librador, que es la persona que emite o crea la letra dando la orden de pago cuyo cumplimiento garantiza. El librado es la persona a la que va dirigida la orden de pago, aunque solo se obligará cambiariamente cuando declare expresamente y en la propia letra que acepta su pago, momento en el que se le denomina aceptante. El tomador o tenedor de la letra es la persona a la que se ha de hacer el pago de la suma de dinero indicada en la letra. Ejemplo: en la vida diaria el dinero lo ocupamos para adquirir bienes o servicios, por lo que es un medio de cobro o de pago. Como pudimos darnos cuenta, los tres son títulos de valor, lo que quiere decir que contienen un derecho de pago o de cobro. Estos pueden ser transmitibles debido a que pueden pasar de una persona a otra. Un ejemplo donde utilizamos un cheque sería al pagarle a la empleada que te está ayudando en casa haciendo uso de este, porque claro, el dinero ya está, solo sería ir a retirarlo. A diferencia de un pagaré, cuando recurres a este es porque el dinero no está, entonces pides el dinero, llevas los documentos necesarios y llenas el pagaré, donde te comprometes a pagar la cantidad de dinero que te fue prestada, más los intereses en la fecha de vencimiento y por último la letra de cambio. A diferencia del pagaré, en esta no existen intereses. Una vez que la deuda esté vencida, el deudor pagará la cantidad que se especifica en el título. Debemos recordar que es sumamente importante llenar estos títulos de la forma correcta, ya que de lo contrario, este perderá su validez. Muchas gracias por la información que nos compartes, Jimena, sobre el cheque, el pagaré y la letra de cambio, que son los documentos que nos van a auxiliar o ayudar para obligar a alguien a pagar la determinada cantidad que haya sido en un principio. Y claro, los tres tienen distintas características. Por ejemplo, el cheque es un cobro que se va a realizar con el banco o en el banco. La letra de cambio es el pago al deudor en beneficio del acreedor. Y en el pagaré se va a suponer la promesa de pago de una persona, ya que este documento nace aceptado. Y continuando con este episodio, seguimos contigo, Dayani. Acciones, obligaciones o bonos. La acción representa una parte del capital de una sociedad y confiere a su tenedor determinados derechos de participación en la gestión social.
La obligación es el título o valor en que se incorporan los derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo concedido a una sociedad. Las obligaciones o bonos son títulos de créditos y mediante estos se representa la participación de cada persona que posee un título de manera legal. En la definición dada anteriormente habla sobre crédito colectivo. Eso hace referencia a que el crédito está dividido en partes. Para diferenciar a lo que se refieren las acciones y las obligaciones o bonos, diremos que las acciones son una parte del importe de una sociedad y éstas conceden derechos a su tenedor, y las obligaciones representan una parte del crédito que se le otorgó a una sociedad. Gracias por la información, Dayani. Sin duda alguna es muy importante conocer cuáles son las obligaciones que se tienen cuando se posee este tipo de documento de crédito y al individuo que lo posea conozca cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo para cumplir con todas sus obligaciones. Pero continuemos contigo, Dafne. Muy bien, Monse. Empezaremos el tema el endoso y el aval. Comenzaremos hablando del endoso y es la forma de circulación propia de los títulos de crédito nominativos y a la orden se realiza a través del endoso y la entrega material del documento. El endoso consiste en una anotación escrita en el título o en hoja adherida al mismo, redactada en forma de orden dirigida al deudor. Y se define el endoso como la cláusula accesoria e inseparable del título en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados o ilimitados. Y bueno, el endoso debe ser puro y simple, o sea, toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita, y el endoso parcial es nulo. Y bueno, ahora vamos a tratar lo que es el aval, y mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Y bueno, el avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. Y ahora vamos a hablar más sobre lo que es el endoso y el aval, que son puntos importantes en los títulos de crédito. Bueno, comenzando con el endoso, va a ser la persona a la cual el dueño o titular del título de crédito va a legitimar a otra persona, que en este caso se llama endoso, la cual va a obtener todos los derechos que se encuentren o que contenga el documento dado. Y por el lado del aval, va a ser la persona que va a firmar y colocar sus datos en el documento o título de crédito, o también puede ser en algún contrato. Bueno, esta persona que firma y coloca sus datos lo hace con el propósito de quedar como responsable, es decir, que va a responder por el pago o la deuda que contenga el documento en caso de que la persona que en el documento esté obligada a hacerlo. Y esta parte del aval creo que la conozco un poquito más, ya que he visto muchos contratos de arrendamiento y en ellos se encuentra el aval y firma como responsable en caso de que la parte del arrendatario no pague las rentas, ¿no? Bueno, ahora pasamos contigo, Dayani. ¿Tienes algo que agregar o comentar ese tema? Platícanos. Muchas gracias, compañera Dafne, por tu aportación. Y como ya lo explicó, el endoso consiste en transferir el título con los mismos derechos a otra persona. En cambio, el aval de alguna forma garantiza el pago, asumiendo también la responsabilidad. Gracias por tu aportación, Dayani. Antes de mencionar los tipos de endoso, se recomienda poner cuidado y detalle a los requisitos para su elaboración, como el nombre del endosatario, el que tiene el poder sobre el documento, tipo de endoso, que a continuación será explicado, el lugar y fecha donde se lleva a cabo el endoso y la firma del endosante, es decir, aquella persona que transfiere el poder del título de crédito. El endoso en propiedad. Transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o algún equivalente.
B. El endoso que contenga las cláusulas en procuración, al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. C. El endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer el endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. El endoso en propiedad es aquel que transfiere todos los derechos y obligaciones. Esto quiere decir que si yo tengo un pagaré a mi nombre, pero requiero de dinero, se lo puedo transferir a mi compañera de trabajo, ya que ella me pagará la cantidad que me deben y por lo tanto el endosante ahora tendrá que pagar esa cantidad a la nueva dueña del documento. Sin en cambio, el endoso en procuración tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario, es decir, que acepta el cargo para cobrar y es ejecutado a su nombre. Si un padre de familia decide poner a su hermano para que él se encargue de cobrar ese dinero, ya que ese padre cuenta con los recursos para realizar el préstamo, pero no tiene tiempo suficiente para cobrar el dinero debido a que sale constantemente a la ciudad de Pachuca por cuestiones de trabajo, su hermano tomará su lugar para cobrar. Y por último, el endoso en garantía. Si una persona debe algo y cuenta con un pagaré, este lo puede utilizar en garantía de la deuda que tiene. Gracias por esa explicación que nos acabas de dar, compañera Yoali. Como bien lo mencionas, es muy importante llenarlos correctamente, ya que con un solo error ese endoso ya no será válido. Tenemos el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. Cada uno es diferente. No podemos confundirnos y llenar un endoso de garantía con el título de endoso de propiedad o viceversa, porque por lógica, este se volverá inválido. Es importante definir cuáles son los tipos generales de aval que se manejan de forma usual en las transacciones de garantía. Podemos decir que hay dos tipos principales de avales. Los asumidos por personas físicas, esas actúan a nombre propio y garantizan la operación con todos sus bienes presentes y futuros. Los avales bancarios son aquellos emitidos por entidades financieras que se supone que gozan de una liquidez inmediata en caso de reclamación de pago del aval. Un ejemplo de los más comunes es el aval de personas físicas, ya que en este se actúa de forma personal, como por ejemplo cuando algún familiar o amigo nos pide ser un aval para que pueda realizar algún trámite de crédito con alguna institución bancaria. Es de manera personal y no hay muchos involucrados. En el caso de las personas morales, los trámites más comunes son aquellos que se llevan a cabo entre instituciones de cierta dimensión y esto lleva a la documentación o estos trámites a través de un representante legal o departamento legal, como en el caso de Home Depot, por ejemplo, que es una cadena de clase internacional que cuenta con una matriz que tiene su departamento financiero legal, donde se encargan de estos trámites. Efectivamente, Montserrat, ser aval implica pagar una deuda en caso de que el prestatario no cumpla con ella. Es decir, el deudor oficial pasa a ser uno. Por ello no conviene ser un aval, no importando que sea un amigo o familiar. Por decir, si tu hermano te dice que lo apoyes para sacar un préstamo en un banco, pero que tú seas el aval, no caigas, independientemente de que cuente con un salario fijo, ya sea cada quincena o mensualmente. Puede llegar el momento en que no te llegue a pagar
y en el que van a caer todas las responsabilidades y deudas van a ser en ti. Muchas gracias, Joali, por ese comentario que nos acabas de dar. Bien, llegó el momento de hablar un poco acerca de las operaciones de crédito. Concepto jurídico. Parece necesario dejar aclarado ante todo que las mal llamadas operaciones de crédito en realidad son contratos de crédito. Tales contratos están regulados en nuestro país de modo principal por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La operación supone uno o más actos jurídicos relacionados o vinculados entre sí para la obtención de una finalidad económica. Es necesario tener muy presente que tales contratos de crédito se rigen por lo dispuesto en esta ley y en las demás leyes especiales relativas, en su defecto, por la legislación mercantil general, en su defecto, por los usos bancarios y mercantiles, y en efecto de estos, por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República. Para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal. Ejemplo: el financiamiento puede ser útil en muchas etapas de la vida, siempre y cuando aprendas a manejarlo adecuadamente. Es una herramienta que te ayudará a conseguir tus objetivos. Antes de solicitar un crédito, debes analizar diversos factores de tu situación financiera. Por ejemplo, cuántas deudas tienes, cuáles son tus gastos fijos y con qué activos cuentas. Las tarjetas de crédito son un tipo de financiamiento, las cuales nos ayudan a tener adquisiciones a corto plazo. Es conveniente utilizarlas cuando estás seguro que tendrás un ingreso inmediato, para que así, si por ejemplo realizas una compra días antes de que te llegue tu quincena, estás consciente de que podrás liquidarla en cuanto recibas tu sueldo y así no permitas que se te generen intereses. Muchas gracias por tu aportación, Jimena. Y como nos comentas de las operaciones de crédito, son las cuales tienen como propósito prestar o recibir dinero. Y claro, estos tienen algunos aspectos que los van a caracterizar como nos los compartes. Pero ahora pasamos contigo, Dayani, para el tema del crédito y su apertura. El crédito y su apertura. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por su cuenta de éste una obligación, para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado al acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Cuando hablamos de crédito se hace referencia a una operación en la que se presta una cierta cantidad de dinero. Al hacer una apertura de crédito, la persona que lo realice podrá disponer de cierta cantidad de dinero, aunque no una cantidad fija, y durante un tiempo determinado. Esta es una operación que se adapta a las necesidades del acreditado. Al realizarse una apertura de crédito se van a generar obligaciones, en el caso del banco a tener disponibilidad, y por otro lado el acreditado tiene la obligación de cumplir con pagar las comisiones acordadas y pago de intereses que se le generen. Gracias por ese tema que nos acabas de dar, compañera Dayani. Bien, ahora ya sabemos que la apertura del crédito es el contrato a través del cual una entidad de crédito se obliga a conceder en el futuro un crédito a favor de un cliente, fijando la modalidad, importe, intereses y plazos, sujeto a la condición de que el cliente devolverá el importe de crédito más los intereses o lo dejará sin efecto. Pasamos contigo, compañera Montserrat. Claro que sí, Jimena. Ahora bien, los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes que cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable
Para ese propósito, la sociedad fiduciaria que los emita. El derecho a una parte alícuota del derecho de la propiedad o de la titularidad de los bienes, derechos o valores. O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. En el caso de los incisos B y C, el derecho total de los tenedores de certificados de cada comisión será igual al porcentaje que represente en el momento de hacerse la emisión del valor total nominal de ella, en relación con el valor comercial de los bienes, derechos o valores correspondientes fijados por el porcentaje. Practicando en los términos del artículo 228, en caso de que al hacerse la adjudicación o venta de dichos bienes, derechos o valores, el valor comercial de estos hubiese disminuido sin ser inferior al importe nominal total de la emisión, la adjudicación o liquidación en efectivo se hará a los tenedores hasta por un valor igual al nominal de sus certificados, y si el valor comercial de la masa fiduciaria fuera inferior al nominal total de la emisión, tendrá derecho a la aplicación íntegra de los bienes o productos netos de la venta de los mismos. Un ejemplo de este tipo de certificados podría ser el que, al pertenecer a una sociedad que se dedica a comprar bienes inmuebles o al ser socio de esta, automáticamente recibes un certificado de participación, el cual dice que deberás brindar los beneficios que traiga consigo la actividad económica que se dé dentro del negocio. Otro ejemplo podría ser las sociedades agrícolas, las cuales gozan de los mismos beneficios, y al cosechar el producto, este deberá ser repartido de manera equitativa, ya que se le ha exigido la misma aportación a cada uno de los socios. Esto sucede debido a que comparten dicho bien y por lo tanto gozan de las mismas obligaciones y derechos. Lo mismo sucede con las empresas constituidas por una junta de accionistas. Todos ellos han aportado a la empresa y son dueños de una parte de esta, dependiendo de la cantidad de acciones que posean, por lo cual disfrutan de cierta retribución cada cierto tiempo dependiendo de las ganancias que ésta genere. Bueno, Montserrat, a mi parecer, el certificado de participación es un título de crédito emitido por las instituciones bancarias, pero para ello se requiere de un fideicomiso, pues con ello se administran bienes y derechos, esto en respaldo del certificado, además de que ayuda a reducir fraudes. Por ejemplo, cuando una persona física solicita al banco un crédito para obtener una vivienda. Gracias por ese comentario, compañera Yoali. Ahora bien, pasemos a hablar acerca del descuento. El descuento constituyente es una figura típicamente bancaria, ya que se ha desarrollado en el seno de las instituciones de crédito, mediante la adquisición que las mismas hacen a sus clientes de su cartera documentada en títulos de crédito, letras de cambio y pagarés, y que permite su negociación a los beneficiarios de los títulos aún no exigibles, produciendo para ellos liquidez. El descontador suele ser una institución de crédito, dado que para ello está legalmente autorizada, así como para realizar operaciones de factoraje financiero, que guardan una notable similitud con el descuento. También pueden actuar legalmente como descontadores los almacenes generales de depósito y las uniones de crédito, tanto con sus socios como con terceros, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. En cambio, el carácter descontatario puede asumirlo cualquier persona física o moral. La cuenta corriente. El crédito fluye en ambos sentidos, con motivo de operaciones puramente dinerarias, pero también de compraventa, de suministro, de prestación de servicios y otros semejantes. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituyente un crédito exigible y disponible. Existen dos partes legalmente calificadas de cuenta correntistas, que pueden ser personas físicas o morales.
pero que casi necesariamente tendrán el carácter de comerciantes, pues no de otro modo se explica el que existe entre ellas un vaivén de remesas de dinero, bienes o servicios. Así el comerciante que tiene una cuenta corriente y recibe mercancías o letras que cobrar, no envía su importe cada vez, sino que se lo carga a la cuenta corriente reservándose girar sumas del cargo y de la data al cierre de la cuenta. Ejemplo, como bien sabemos, un descuento es una disminución del precio de un bien o un servicio. Los descuentos ayudan a incrementar las ventas debido a que atrae a la gente. El valor de un bien a contado no será el mismo del valor de ese mismo bien en pagos, debido a que se cobrarán intereses. La cuenta corriente es un depósito bancario en el que el cliente puede utilizar dichos fondos a través del cajero automático, de ventanilla, por medio de cheques, transferencias electrónicas, etc., en cualquier momento y para distintos fines, como realizar pagos a terceros. Se puede solicitar que desde la cuenta corriente se realicen automáticamente distintos descuentos periódicos, como el pago de impuestos o de las cuotas de un préstamo. No es lo mismo la cuenta corriente que una cuenta de ahorros. Algunas de sus diferencias es que no paga ningún interés por sus depósitos, no exige un monto mínimo para su apertura, se utiliza para contar con un fondo para su uso cotidiano. En cambio, en la cuenta de ahorro se busca cuidar ese dinero para que siga generando más y más. Muchas gracias por tu aportación, Jimena. Bien, como vemos, un descuento, yo diría, o a como yo lo veo, es una estrategia bastante buena, ya que atrae la atención de la gente, como lo mencionaba mi compañera, y una cuenta corriente se me hace algo favorable y muy práctico, ya que desde ahí puedes hacer distintos movimientos y pagos con facilidad. Bueno, continuamos contigo, Joali. Certificados de depósito bancario. Son títulos de crédito emitidos por las instituciones de crédito que representan la constitución de depósitos a plazo en las mismas. Producirán acción ejecutiva respecto a la emisora, previo requerimiento de pago ante fedatario público. Deberán consignar la mención de ser certificados de depósito bancario, de dinero, la expresión del lugar y fecha en que se suscriban, el nombre y la firma del emisor, la suma depositada, el tipo de interés pactado, el régimen de pago de interés, el término para retirar el depósito y el lugar de pago único. Depósito de mercancías en almacenes generales de depósitos. Los almacenes generales de depósito podrán expedir también certificados de mercancía en tránsito, de acuerdo con las siguientes condiciones. A. Que el depositante y el acreedor predario den su conformidad y acepten expresamente ser responsables por las mermas u otras eventualidades dañosas originadas directamente por el movimiento de las mismas que puedan originarse por el transporte de las mercancías. B. Que dichas mercancías sean aseguradas contra los riesgos del transporte a través del almacén que expida los certificados de depósito respectivos. C. Que los documentos de porte estén expedidos o endosados a favor del almacén general que emite el certificado. El depósito mercantil. Este consiste en que los bienes sean objeto de comercio. Es decir, si yo vendo utensilios para la cocina y gran parte de ellos me fueron solicitados por mi vecina, yo le envío sus trastes a una bodega donde ella también se encarga de distribuirlos para su venta. Con respecto a los depósitos de mercancía en almacenes generales, se guardan objetos o bienes de personas, además de mercancías como la harina, granos, aceite, etc., pues con ello se lleva un registro y se ampara lo que se tiene en el almacén. Es decir, si yo cuento con 8 toneladas de trigo y decido que estos permanezcan dentro de este almacén, me realizarán un certificado que avala la cantidad de mercancía que tienen en resguardo el almacén y así solicito un bono con el que puedo acudir a una institución bancaria para requerir un crédito y tener solvencia económica.
Muy importante lo que acabas de mencionar, conocer la diferencia entre los tipos de depósito y el contexto en el que se desarrollan. Claro que algunos aspectos se relacionan. Como bien mencionas, los depósitos de mercancías, en pocas palabras, es el lugar donde se guarda y se mantiene una cosa, y el depósito bancario es aquel en el que la persona guarda su dinero en una institución bancaria y ésta cobra una comisión por mantener la movilidad de sus activos. Llegamos al término del temario de este extenso tema. Espero les haya servido de mucho toda la información presentada. Bueno, para retroalimentar este tema, pasaremos con las conclusiones, las cuales nos compartirán nuestras compañeras el día de hoy. Así que comencemos contigo, Yoali. Gracias, compañera, por cederme la palabra y a todos ustedes por acompañarnos. Si bien es cierto que durante el análisis del tema de títulos y operaciones de crédito hemos aprendido sobre las características principales, pues estos documentos nos sirven para tener un respaldo de lo que nos van a pagar y que de ahí depende nuestro documento esté bien elaborado, ya que se debe de encontrar en perfectas condiciones, es decir, que no le haga falta ningún pedazo, que no tenga enmendaduras, tachaduras y que los datos estén correctos para que se pueda ejercer el derecho. En cuanto a la literalidad, se me hizo una característica de suma importancia y en la que se debe de poner mucho cuidado. En este aspecto, como ya se mencionaba anteriormente, debemos de tener detalle a la hora de rellenar nuestros títulos, porque se tomará en cuenta lo que viene estipulado en este, y si no ponemos los datos adecuados, pues no se llevará a cabo la operación de forma adecuada y podemos perder el dinero, lo cual nos llevaría a un proceso legal donde nos llevaría tiempo y dinero, pero también está la persona deudora, ya que por ella está mejor que no termine de pagar su deuda, pero independientemente del problema, esta debería de seguir pagando, porque tiene una responsabilidad, pero ya es cuestión de cada quien. Otro tema que se me hizo controversial fue el anatocismo, ya que este dicta que se debe de pagar la cantidad original más el 10% mensual. Es decir, si tienes una serie de pagos por realizar y has impuesto una cantidad de intereses del 10%, si tú debes 5,000, la cantidad total a pagar son 5,500, pero para el siguiente pago tienes que pagar 5,500 más el 10%, y así sucesivamente hasta que se termine de pagar, lo cual se me hace un fraude, pues debería de tomarse en cuenta la cantidad original, no la cantidad que se va acumulando, porque se está obteniendo más beneficios y uno como requiere del dinero lo que desea es tener el dinero y pagarlo lo más rápido posible, pero pues de acuerdo a esto sale uno más endeudado, lo cual a mí no se me haría justo el que yo tenga que pagarle más del porcentaje establecido. En cuanto a los títulos de crédito que son la letra de cambio, cheque y el pagaré, a mí en la letra de cambio se me hace un título de crédito que no me trae beneficio como prestador, pues pretendo obtener de eso una ganancia, porque tampoco es de prestar de a gratis. En estos tiempos nada es gratis. Sin en cambio, en un pagaré sí lo puedo hacer, siempre y cuando no rebase el 10%. Y aunque nos ponen muchas trabas a la hora de cobrarlo para que el documento esté bien requisitado, pues a mí se me hace uno de los títulos de crédito que tiene mejores características. De ahí tenemos otros tipos de operaciones de crédito, como son el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. En estos aprendimos que existen diferentes almacenes dentro de la República Mexicana, de los cuales se encargan de salvaguardar no solo bienes muebles, sino también alimentos, y que se puede obtener un bono para solventar algunos gastos. Conocí que no solo existe el cheque, el pagaré y la letra de cambio, también podemos encontrar diversos títulos de crédito que ayudan a tener un respaldo de una actividad económica. Si bien es cierto que la mayor parte de créditos se dan en cuestiones monetarias, pero también debemos de aprender a manejar aquellos títulos de crédito que son utilizados en mercancías. Y ahora vamos contigo, Jimena. ¿Qué te pareció este tema? Gracias por cederme la palabra, compañera Yoali. Primero que nada, quiero darles las gracias por haberme permitido estar otro podcast más con ustedes.
Este segundo podcast me deja bien claro que en estos documentos con el mínimo error que tengas quedan cancelados, por lo que debes de ser muy cuidadoso al llenarlos y checar bien cómo se llenan correctamente. Recordemos que sin un título de crédito nadie puede transferirle derechos a terceras personas y que es sumamente importante verificar que lleven todas las características, porque de lo contrario, este no será válido. No hay un solo tipo de títulos de crédito. Recordemos que hay 3 diferentes tipos, de acuerdo a lo que se necesite. El cheque, el pagaré y la letra de cambio son títulos de valor, los cuales podemos utilizarlos para pagar a terceras personas como para recibir dinero. El endoso nos ayudará para cuando nosotros no podamos ir a cobrar en ese momento, pero si este no se llena correctamente, no servirá de nada que alguien más vaya por ti a cobrarlo. Los avales son para garantizar el pago. Recordemos que hay 3 tipos de endoso: el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. Las operaciones de crédito, que recordemos que estas no son útiles siempre y cuando aprendas a manejarlas correctamente. Recordemos que siempre será bueno llevar todos tus pagos al corriente, para que así no se te generen más intereses moratorios. Sin extenderme más, le cedo la palabra, compañera Dayani. Gracias, Jimena. Empezaré por agradecer a mis compañeras por permitirme estar una vez más aquí y por el grandioso trabajo que realizó cada una de ellas. Nuevamente me voy satisfecha y con muchos aprendizajes sobre el tema de títulos y operaciones de crédito. Conforme se fue desarrollando el tema, fui comprendiendo un poco más acerca de este, iniciando por su concepto, que de momento hay definiciones que no nos deja muy en claro qué son o sobre qué tratan, pero nos hablan de que son documentos que son considerados mercantiles, ya que se encuentran dentro de la rama y porque dichos documentos contienen los actos que se llevan a cabo dentro del comercio. También nos hablan de sus características y cómo es que funcionan. El título y el derecho van de la mano. También nos dice que la persona que contenga dicho título tiene la capacidad de exigir las prestaciones que vengan en él. También nos permite conocer los distintos tipos de títulos de crédito. La forma en la que están clasificados van a variar dependiendo de muchas cosas, como el carácter, los derechos que contengan, por cómo circulan. Entonces, dependiendo de todos estos criterios, es que encontramos los títulos privados y públicos, nominados e innominados, únicos y con copias, simples y complejos, principales y accesorios, completos e incompletos, individuales y seriales y más. Dentro de estos nos dan a conocer lo que es el cheque, pagaré, la letra de cambio y cómo es que funcionan y lo que deben de contener estos documentos para que en un futuro podamos ocuparlos de manera correcta. También 2 puntos importantes que entran en los títulos de crédito es el endoso y el aval y saber distinguir en qué consiste cada uno. El endoso es cuando se transfiere un título con los mismos derechos y el aval es como un respaldo o alguien que va a garantizar un pago. También se puede conocer acerca de las distintas operaciones de crédito, en qué consisten y cómo funcionan, en las cuales vamos a encontrar qué es un crédito y su apertura y a partir de eso conocer cuáles son los posibles beneficios que puedes tener y qué obligaciones vas a adquirir. También nos dan a conocer los certificados de participación, descuento, cuenta corriente, depósito mercantil, bancario y de mercancías en almacenes generales de depósito. Y bueno, para finalizar, espero que a ustedes que nos escuchan les sea de mucha ayuda la información que les acabamos de brindar y que les ayudemos a un mejor entendimiento del tema. Y muchas gracias por escucharnos. Le cedo la palabra a mi compañera Montserrat. Muchas gracias, Dayani. Antes que nada, agradezco al equipo de Elaborando Ando por su labor para llevar a cabo el programa referente a títulos y operaciones de crédito.
pero sobre todo a usted que nos escucha. De antemano, muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Esperemos que la información haya sido de su agrado y le haya sido de ayuda. Recapitulando un poco, podemos mencionar que los títulos de crédito más comunes que nos podemos encontrar en la vida cotidiana son los pagarés, cheques, letras de cambio y certificados de depósito de mercancías utilizados por los comerciantes en su día a día. Entre otros, todos estos surgen tras la necesidad de agilizar algún trato comercial entre pequeños empresarios o comerciantes independientes sin necesidad de invertir tanto tiempo en ellos, además de servir como un medio de pago y con ello hacer más rápido y efectivo algún pago o transferencia entre comerciantes. Como mencionamos, es importante que estos documentos sean correctamente llenados para que éste sea entendible y pueda cumplir su objetivo por el que fue elaborado. Cabe mencionar que estos documentos surgen de la necesidad, como lo mencionamos, ya que para exigir los derechos de este tipo de documentos es necesario tener el documento en físico. Este tipo de títulos le brindan al portador cierto derecho a exigir al deudor el pago antes de cierta fecha de vencimiento dependiendo de cada documento, y el deudor está obligado a pagar la cantidad de dinero que se trató en el documento y dentro del tiempo en el que se estipula el pago. Como podemos notar, son situaciones de comercio que se llevan a cabo en la vida diaria, y el conocer cómo se realizan sus llenados de manera correcta y cómo es que deben de ser utilizados y qué tipo deben de utilizar dependiendo del trámite y de qué tipo de persona sea el que lo lleva a cabo, puede ser tanto físicas como morales. Sin más por el momento, me despido de ustedes con un cordial saludo y gracias nuevamente. Te cedo la palabra, Dafne. Muchas gracias a todas ustedes por estar el día de hoy aquí y también muchas gracias a todos los que nos escuchan. El tema tratado el día de hoy fue muy extenso, pero sobre todo muy interesante. Desde el comienzo sobre los títulos de crédito, que se definen como los documentos en los cuales se busca ejercer algún derecho estipulado en el mismo. Los títulos de crédito también cuentan con diversas características o elementos, como que deben ser legítimos, deben estar perfectamente rellenados con los datos correspondientes y correctos, no deben tener tachaduras, ningún doblez, deben de estar perfectos, por decirlo más fácil. Bueno, estos también contienen aval o avales, que son las personas que quedan como segundos responsables en caso de la persona que adquirió esa deuda no pague, y es por eso que está el aval. El endoso es la persona que se le otorga el título, es decir, la persona que tiene el título en su poder, que desea otorgárselo a alguien más y con eso le cede u otorga todos los derechos que en el título de crédito se contengan. También un dato interesante dentro de este tema sobre los títulos y operaciones de crédito es que en los pagarés, que son un título de crédito, al igual que el cheque o la letra de cambio, pero en el pagaré observamos que contiene un apartado sobre los intereses moratorios, en el cual pues se va a colocar el porcentaje, pero algo importante aquí es que ese porcentaje no debe sobrepasar el 10%, ya que de ser así es considerado un delito. Y pues en el caso de las letras de cambio es como si fuera un préstamo a un familiar que presta cierta cantidad y esa misma cantidad es la que será devuelta en el tiempo estipulado por las partes. Y pues realmente este tipo de documentos ya no son utilizados por esa parte que se menciona sobre no contener intereses moratorios. Bueno, así como estos pequeños datos se compartieron con anterioridad, existen muchos más. Pero hemos llegado al término de este segundo episodio de Elaborando Ando. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado y les sirva toda la información expuesta el día de hoy. Para nosotros es todo un honor compartir con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio con nuevos temas. ¡Hasta la próxima!